Bueno, buenos días a todos. Hoy nos convoca la vieja sabia, la abuela, que no tiene que ver nada más con el grupo etario, porque muchas personas, muchas mujeres, en los grupos etarios de la anciana y de la vieja sabia y de la abuela, están pendientes de ir contra la vejez. Y entonces están pendientes de ponerse cremas en la cara para hidratarse, no sé cuánto, para aparentar que tienen como 15 o 20 o 30 años menos y hacen dietas y están usando vitaminas de todo tipo, todo para ir contra la vejez. La vejez nos trae una serie de experiencias y de conexiones bien interesantes. Vamos entonces a ver la vieja sabia, la que teje, la que narra, la anciana bruja. La vieja sabia, como arquetipo, es una guía a los reinos misteriosos de lo femenino. La abuela es un refugio seguro, una fuente de alimento espiritual. La energía arquetípica de la vieja sabia, constelada en la diosa Hécate, diosa de los cruces de caminos y las encrucijadas, representa momentos en nuestras vidas en los que el inconsciente atraviesa la conciencia, en lo que lo externo atraviesa lo transitorio. La abuela del Olimpo es Hestia, diosa que encarna las cualidades de perspicacia femenina, sabiduría, fuerza y cuidados que pueden estar ausentes de la vida cotidiana de una mujer. Invocamos este aspecto de bruja para que nos ayude en nuestras transiciones difíciles, para protegernos y curarnos. Cuando una mujer no ha sido iniciada en la mitología femenina por su madre o abuela, debe desarrollar su propia relación con su femenino interno, es decir, con la Gran Madre. La visión y el poder de lo femenino están representados en las imágenes de la Virgen, la Madre y la Bruja. La anciana es el producto de una feminidad madurada, la vieja sabia que ha obtenido una amplia perspectiva de la vida. Ya no está implicada en los juegos de poder de la sociedad y la familia. Ha coagulado su experiencia y su sabiduría. Es independiente. Se expresa como la gran madre, surtidora e incluyente, pero también devoradora y limitante. Siempre la polaridad, tenerla presente, siempre presente y honesta. Ama y no controla. Ha integrado también los elementos del animus, figuras paternas e imágenes culturales de la masculinidad. Es una mujer con pasión y alma. Ha vivido plenamente las tres fases lunares, la sangre, creciente, doncella, la menarquia, el inicio de los ciclos de sangre, la llena, la madre, la que menstrua, la que pare, y ahora menguante, que ya no hay sangre, la menopausia, la anciana. La menopausia es un poderoso espacio de transición donde los sentidos se agudizan, se intensifican las emociones y las experiencias. Es un espacio liminal, se halla entre dos periodos definidos, la muerte de lo que ha sido y la preparación de lo que será. El alma se libera del autoengaño y despierta a un nivel que permanece más allá de la derrota y de la muerte del ego. Existe una sensación de flotar, de no estar ni aquí ni allá. Aparece una sensación interna de pérdida y una alteración del tiempo. La sombra reprimida se desliza por nuestra existencia. La anciana ha atravesado en sí misma muchas encrucijadas. Ha alcanzado un lugar de entrega coincidente en el que las demandas del ego
ya no son relevantes. La anciana es honesta, experimenta su propia esencia, no tiene nada puesto en su ego y puede amar sin deseos de controlar. Nos vemos y veremos a los demás desde el ámbito del alma en lugar del ego. Y esto no es nada fácil, ojo. Trabajar este ego para llegar a estos elementos que estamos viendo de la savia es todo un trabajo psíquico. Ella es confiable. Aquí la sombra reprimida busca su cauce. Los dioses que hemos descuidado exigen nuestra atención. Aparecen nuestros fantasmas inoportunos. Exige una confrontación más esencial con nuestra sombra y nos reconciliamos con ella. Se confronta con su realidad y sus heridas. Salimos de las viejas estructuras donde hemos estado atrapadas y con Dionisos aprendemos a confiar y afrontar diversas situaciones. El significado y lo mágico se encuentran en los pequeños acontecimientos, lo cotidiano y lo trivial. Hallamos satisfacción y bienestar en nuestras propias vidas. Envejecer, envejecer bien, es un objetivo que vale la pena desear. Siempre buscando algo nuevo que aprender, ser espontánea, creativa, decidida, osada y cuidadosa, original y auténtica. Esta palabra, esta situación bien difícil, pero se alcanza en este momento, en esta situación de la vieja sabia, de la abuela. Vivir la vida plenamente, con lucidez, capacidad de predicción, paz y creatividad. Se descubre la riqueza de la soledad, mostrarse auténtica, amor incondicional. Se encuentra la fase creativa de la vida, la época de propiciar el crecimiento y llegado este momento, las sabias quieren dedicarse a reflexionar, expresarse, desarrollarse, conectarse con su vida interior. Y ahí somos originales y auténticas. Cada una de nosotras tiene que recuperar lo femenino y reclamar todo nuestro poder femenino. La anciana confía en su instinto que aumenta a partir del aprendizaje de la vida. Se aprende a saber en quién confiar cuando la quieren manipular. La mujer madura es cautelosa. Una mujer sabia se conoce a sí misma y la experiencia le ha enseñado a prestar atención a los mensajes que provienen de ella. Y hay otras formas de ser abuelas, abuelas de generaciones de ideas, de procesos, genealogías, criaturas o períodos. Son mentoras y guías. En los cuentos de hadas, cuando una doncella está en apuros, no suele aparecer un príncipe. Florece más bien la anciana sabia que se materializa, trae sus polvos mágicos y se apoya en su bastón de madera, una conocedora ancestral. La anciana consciente es el producto de una feminidad meditada. La vieja mujer que ha viajado muy lejos y siempre ha obtenido una amplia perspectiva de la vida. Es la sacerdotisa. Marion Goodman, la llama la liberada. Ya no está implicada en los juegos de poder y se puede, por lo tanto,
confiar en que diga lo que ve y en que ame plenamente. Su risa curativa es una expresión de libertad y celebración. Una anciana es una mujer que ha descubierto su voz. Es la fiera sinceridad de la mujer madura, que es la voz de la realidad, valentía de una fuerza temible. Inspira respeto y miedo. Es una mujer apasionada, valiente y de rectos principios. La que narra. Bueno, entonces ahora veamos algunos matices y algunas pinceladas de esta de esta anciana sabia, ¿no? Y de esta vieja sabia. Una de las primeras aristas que vamos a tocar de ella es la narración, ¿sí? Entonces, la vieja sabia como narrador. El hecho de contar historias tiene una función muy importante. El narrar historias en sí es un proceso que es sanador, en parte porque hay pocas personas que están dedicando su tiempo a contarte una historia. Y eso tiene muchísimo significado para las personas que narran. Están dedicando tiempo y lo hacen porque tú puedes necesitar ayuda, pero no quieren inmiscuirse en tu vida y se limitan más bien al consejo, al aconsejarte. Quieren darte un consejo que sea inseparable de tu ser. Eso es lo que hacen las historias. Se diferencian de los conceptos en que una vez que las has recibido, pasan a formar, a ser parte de tu alma. La vieja sabia es guardiana de los relatos, transmite lo aprendido, las experiencias y los cuentos de la vida, historias de la familia, relatos que ha escuchado, las tradiciones, los cuentos nocturnos, las historias y las leyendas. Por eso, a través de todos esos elementos, es que puede sanar. La anciana es un potencial, un talento que precisa ser reconocido. Es portadora de la luz en el mundo de los sueños. Contiene en sí lo femenino y lo masculino, ánima, ánimos, activo y receptivo. La anciana es un arquetipo, un potencial interior que se cultiva hasta que se logra convertir en él. Convertirse en anciana tiene que ver con el desarrollo interior y no con la apariencia exterior. La anciana ha atravesado múltiples crisis vitales. Su sufrimiento ha cobrado un sentido para su ser y para su alma. Es una mujer que nació inconsciente, creció consciente y se prepara para la muerte con la conciencia del mundo inconsciente. Ha resguardado su psicohistoria, sus complejos, se ha narrado, se ha resignificado en cada crisis vital. En una de las crisis que más ha estudiado el mundo junguiano, que es la crisis de la mediana edad, la anciana sabia, entonces, ha tenido que luchar con sacrificio y con aquello que la tenía secuestrada de su auténtica naturaleza. Ella logró eso, ¿por qué? Porque logró estar en el mundo. Y con el atravesamiento de la crisis de la mediana edad y con el hecho de estar en un momento evolutivo, ahora ella es en el mundo. Está menos neurótica y tiene un desarrollo de su yo, de su eje, y está más conectada con el self y con el sí mismo. En ese desarrollo está entonces abocada a la individuación. En psicología junguiana, la madurez se logra luego de haber atravesado múltiples tempestades. Tempestades que implican síntomas como desmotivación, apatía, decepción, rabia excesiva, depresiones.
una gran sensación de vacío y una brutal pérdida del sentido de la vida. La vieja sabia, entonces, es una sobreviviente a los terremotos que dejan en ruinas esas identidades construidas y apegadas a las exigencias del mundo. O sea, logró la fractura de la máscara, ¿sí? Y por eso conectó con la esencia misma de su alma. Por ello, y siguiendo a Jung, la madurez y la sabiduría se alcanzan cuando creativamente somos lo que realmente está en conexión con la virtud y con nuestra naturaleza. Un proceso que se descubre en descenso al Hades, como tantas veces lo ha dicho Magal, en soledad, experimentando qué es eso que nos sostiene cuando ni nosotros mismos somos ya un soporte seguro. La única forma de lograr bases indestructibles para el resto de la vida es aceptando la madurez, la muerte y sus circunstancias. Las narraciones de la vieja sabia resguardan lo mágico de la niñez, lo heroico del adolescente y lo real y trascendente de la madurez. Las narraciones sabias son narraciones que tienen perspectiva, por eso son relatos que curan. La savia narra vida, narra un pasado nutrido, un pasado vivido. Quiero que se queden con esta imagen, a ver si después la podemos discutir. Sus palabras no buscan brillo en el alma, más bien sus palabras son un fosforecer que se encienden en la oscuridad. Ella, como custodia del pasado, necesita de la fuerza narrativa para acoplar lo de allá y entonces al presente. Por eso, el acto de narrar es un acto de redención y de vida. La abuela que narra genera un clima de confianza. Con su voz misma, ella mima al alma, fortalece su cariño y da sostén. Cuando escuchamos las narraciones de las sabias, estamos entrando al hogar, a lo seguro, a lo familiar, a eso que logra una calma de la crisis. Es similar a lo que ocurre en el proceso de psicoterapia. Un espacio en donde lo bloqueado, lo reprimido, busca alivio al ser narrado. Cuando el tapiz de lo identitario, de lo que somos, logramos ver realmente en ese tapiz los colores, los hilos que se han tejido, y entonces ahí es cuando hemos cobrado vida, la que narra. Ahora vamos con la vertiente de la que teje. Adelante. Las energías de la anciana sabia son silentes. Su cara exterior está oculta y se ha tornado completamente hacia su interior. Ella ha soltado la necesidad de interactuar con la sociedad y de comportarse conforme a sus requisitos. La anciana sabia no tiene la energía física para hacer que las cosas sucedan, pero en cambio, ella las contempla y en su quietud y su ser permiten que los acontecimientos se desarrollen. Ella es la tejedora de la energía universal, la que crea con la intención y la fluidez. La encontramos en la familia como la anciana abuela sentada en una esquina, haciendo agudas observaciones que hacen que todos se sientan algo incómodos. Y la encontramos en la anciana que permanece sentada contemplando el mundo a través de su ventana, en la creativa mujer araña que teje el mundo desde su propia sustancia, ofrece descanso, fluidez, permisividad, perdón y aceptación. Es la madre oscura, la madre de las almas y el renacimiento. Respeta sus ritmos
y te enseña a respetarte, a escucharte, a saber cuál es tu centro. Sabe que la vida es culta, conoce el silencio, sus percepciones e intuiciones. Es la maestra, la sabiduría misma. Es la bruja que sabe cómo invocar el poder de la luna, conversar con los espíritus y trabajar con los encantos mágicos. Recuerda tu esencia. Una anciana sabia es una mujer que posee compasión, humor, valentía y vitalidad. Es consciente de ser verdaderamente ella misma. Sabe expresar lo que sabe y lo que siente y emprende una acción determinada cuando es necesario. No aparta los ojos de la realidad ni permite que se le nuble la mente. Puede ver los defectos y las imperfecciones en ella misma y en los demás, pero la luz con la que los ve no es severa ni llena de prejuicios. Ha aprendido a confiar en sí misma hasta saber lo que ya sabe. Es una época en que la sabiduría nos insta a que empleemos bien nuestro tiempo y nuestra energía y vitalidad. Es un tiempo de disfrutar y experimentar distintos roles, desarrollar talentos e intereses. Es una época de creatividad para la meditación o la terapia, para la familia, para dejar una huella en el mundo desde la experiencia. Repito este párrafo. Ha aprendido a confiar en sí misma hasta saber lo que ya sabe. Es una época en que la sabiduría nos insta a que empleemos bien nuestro tiempo y nuestra energía y vitalidad. Es un tiempo de disfrutar y experimentar distintos roles, desarrollar talentos e intereses. Es una época de creatividad para la meditación o la terapia, para la familia, para dejar una huella en el mundo desde la experiencia. Podemos estimular y facilitar el crecimiento y florecimiento, cambiar los modelos disfuncionales familiares. La anciana sabia es la madre oscura, la madre de las almas y el renacimiento, una poderosa creadora. La vieja sabia es la maestra de cada canción, de cada historia, de cada uso, la sabiduría misma, alrededor de la cual se teje la trama de la vida. Es la bruja que sabe cómo conversar con los espíritus y trabajar con los encantos mágicos. Guardiana del tiempo, guarda los momentos, espacio y recuerdos. Viaja en el tiempo y espacio a cualquier momento de su vida. Espera a que las cosas sucedan en soñación. Recorre su vida, sus tiempos. Cura y crea. Estimula los cambios y disfruta del hermoso privilegio de ser mujer. Disfruta del hermoso privilegio de ser mujer. Bueno, ahora vamos a otro aspecto de la anciana sabia, lo sombrío de la anciana sabia. Hablemos un poco de la bruja malvada. La bruja malvada. La bruja malvada puede ser una figura que destila un efecto inexplicable e invisible, una especie de mágica influencia demoníaca de la conciencia con la finalidad de que alguien se sienta paralizado y sin vida. Puede ser una mujer codiciosa, rabiosa, vengativa, celosa y con un comportamiento intrigante y ofensivo.
Son las abuelas siniestras, las devoradoras, las oscuras, agresivas, desconsideradas y despreciativas. La vieja malvada puede ser totalmente perversa y rabiosa. Destruye inconscientemente la vida joven, la vida alegre, la vida vibrante. ¿Por qué? Porque le tiene envidia. Y aparte, quiere retener con su poder e impedir así que los jóvenes se independicen. Es una abuela que también puede llegar a ser extremadamente complaciente y comprensiva. Puede también actuar desde su aspecto malvado. Ante la presencia de estos venenos y las fuerzas destructivas, tenemos que aprender nuestro trabajo de sombra. Tenemos que integrar los elementos para poder sobrevivir y sobrellevarlas, y poder así lograr ser autónomos. La sombra de la sabia es la bruja malvada, la vieja que puede ser perversa o parcialmente enojona o parcialmente servicial. La bruja malvada parece codiciosa, vengativa, nos muestra una versión de un comportamiento que es intrigante y ofensivo. Estas son las características inconscientes de aquellas que se resisten a tomar conciencia. Una mujer dadivosa y nutricia puede resultar finalmente también una bruja mortal. Una abuela extremadamente indulgente puede actuar como la bruja malvada. La anciana entonces está implícita en su maduración. Es honesta, puede amar sin controlar. Los cuentos de hadas están inundados de estas brujas malvadas. Gracias a ello, los niños ya empiezan a mover estos elementos de sombra que son importantes de integrar. Una de las brujas malvadas conocidas es la Baba Yaga, terrible personaje del folclore ruso cuyo nombre significa abuela bruja. Es una bruja que consume humanos, come niños, generalmente niños, y a pesar de que come mucho, es muy delgada. Una de sus piernas es normal y la otra es un hueso. Sus dientes afilados le permiten rasgar la carne con facilidad. Engaña a los humanos que se pierden en el bosque, mostrándose amable al principio y ofreciéndoles su ayuda. Otras versiones dicen que acompaña a la muerte misma para devorar las almas de los caídos. Algunas de sus características son que vuela sobre un mortero de madera, vive en una casa que tiene dos grandes patas de gallina con las que se desplaza por todo el país. Se cree que su leyenda es mucho más antigua. Es protagonista de muchos cuentos clásicos. Muchas viejas sabias van en la búsqueda de un sentido espiritual, como Sofía, la mística, aprendiendo la sabiduría mística y espiritual del saber del alma. La serenidad interior que se traduce en armonía exterior. La sabiduría intuitiva con Hécate y Hestia, arquetipos presentes en sueños y sincronicidades. Intuición y sabiduría. Ella vincula situaciones o relaciones del pasado y las conecta con el presente. Debemos escucharla con la voz de nuestra propia intuición. Metis le abre una compuerta y traslada la sabiduría que ha adquirido de la vida a su oficio,
comprende una situación de forma intelectual y actúa con sabiduría y pericia. Viene a significar el sabio consejo, con intuición, intelecto y experiencia, una sabiduría práctica. Mircea Eliade expresa la necesidad de rituales en esta época de la vida de la siguiente manera. La vida de todo ser humano está hecha de una serie de pruebas rigurosas de muerte y resurrección. La iniciación se encuentra en el núcleo de cualquier vida humana auténtica. Y Jung decía, la segunda mitad de la vida debe tener un significado por sí misma y no puede ser un triste apéndice. Consideraba que la edad madura constituía una fase para trabajar interna y simbólicamente. Un terreno fértil para ello es esta segunda mitad de la vida. Nos decía López Pedraza, el hecho es que la abrumadora fuerza del drama de la vejez hace de su psicología una tarea muy difícil, muy alejada de las palabras fáciles. Las emociones que engendran las imágenes que se presentan a esta edad permanecen como experiencias interiores del alma y dan lugar a la desesperación por la incapacidad de darles expresión a través de las palabras. Les repito, el hecho es que la abrumadora fuerza del drama de la vejez hace de su psicología una tarea muy difícil, muy alejada de las palabras fáciles. Las emociones que engendran las imágenes que se presentan a esta edad permanecen como experiencias interiores del alma y dan lugar a la desesperación por la incapacidad de darles expresión a través de las palabras. Toda esa sintomatología que se expresa en la vejez tiene mucho que ver con estas experiencias interiores, ¿verdad? Donde tenemos dificultad de darle lectura a estas imágenes. Es de gran interés acercarse a la vejez desde el ámbito arquetipal de Dionisos. Cadmo ilustra de qué se trata la danza dionisíaca, una danza en la que cualquier rigidez del cuerpo del anciano desaparece. La danza es una de las más antiguas expresiones del ser humano. Son conexiones con expresiones muy arcaicas, instintiva y emocional, pudiendo ser interpretada como la imaginería dionisíaca interior del alma y del cuerpo. Y cuando se dice danza, porque vemos que muchas veces en los ancianos y ancianas hay mayor rigidez del cuerpo y mayor rigidez del alma, ¿verdad? Lo que se trata de mover con esta danza dionisíaca son estos elementos cuerpo y alma que requiere la vejez. En psicología junguiana, la vejez es reflexionada a través del arquetipo que tiene siempre la tensión de dos caras, Puer y Senex. El arquetipo que gobierna fundamentalmente a la conciencia a lo largo de la vida. Es un registro del almanaque cronológico y del almanaque psicológico. La vejez es una época en la que Dionisos está presente con su mayor frecuencia de la que creemos. Está presente en el cuerpo y en las emociones
que surgen frente a la enfermedad y a la muerte. La vejez reclama que le demos espacio a la conciencia trágica. Para López Pedraza, la importancia radica no tanto en la pérdida de la memoria en sí, sino en la ansiedad oculta que acompaña esta pérdida. Se diría que la imagen está intacta, pero que lo que ocurre en la vejez es que se pierde acceso a la imagen. En esto vemos que es más terapéutico aceptar la realidad de la ansiedad, que puede así mover a la psique, que caer en la trampa de tratar de curarnos a través de la sintomatología y a través de la pérdida de la memoria. La fuerza de la depresión se siente dolorosamente en la repentina disminución de la actividad física, pero también en la lentitud, en la psicomotricidad con movimientos lentos y en la pérdida que también la vejez tiene a través de la poca flexibilidad. Y no solamente lo que está ocurriendo con el cuerpo, sino que también está ocurriendo en lo psíquico. Hay una Ujú. lentitud de los movimientos psíquicos, hay una lentitud de la comprensión, hay una lentitud en, en conseguir en la memoria muchos de sus elementos. O sea que como decía antes, hay una danza entre cuerpo y alma, en este caso en la vejez, de depresión, de lentitud, lentitud. Difícil de aceptar esa lentitud cuando venimos pues de otros momentos de la vida donde son otras las este, manifestaciones pues de los tiempos. Debemos comprender también que las enfermedades padecidas durante años deben ser cargadas y contenidas por un cuerpo físico en decadencia, y esta nueva realidad alimenta la depresión. Una posible respuesta a este reto podría ser lo dionisíaco como cuerpo psicológico, compensando y cargando con el nuevo estado de cosas. Difícil ahora, ¿verdad? Aceptar esa lentitud y cargar con ella, compensar todo el movimiento juventud y madurez para ahora estar entonces en estas otras temporalidades. Difícil de cargar. En otras palabras, la vida requiere que se dé una respuesta más psíquica al reto que significa un cuerpo en decadencia. Podría decirse que la conciencia del modo en que los dos opuestos, ansiedad y depresión, hacen sentir lo que López consideró la iniciación en la vejez: depresión y ansiedad. Y cuando tenemos entonces ansiedad y depresión, llevamos a nuestros ancianos o vamos nosotros mismos a querer tomar medicamentos, así como antes nos queríamos poner todos muy jóvenes con cirugías y con una cantidad de elementos para ello, ¿verdad? Para mitigar esto que lo que nos está hablando, esto es depresión y ansiedad, de lo que nos está hablando es vejez. Estamos entrando en la vejez o estamos en ella. El verso de Eliot que dice: los viejos deberían ser exploradores. Debe ser leído pensando en la psicología dionisíaca de la vejez. Esto es López Pedraza. Es la represión de la imagen de la vejez lo que hace tan difícil la vida para una persona mayor, justo en el momento en que nuevas limitaciones y aflicciones deben ser aceptadas, cuando más se necesita de una auténtica imaginería dionisiaca.
pero nos es bien difícil aceptar estas limitaciones. Nos es difícil aceptar la vejez y la vejez en los otros también. Las imágenes dionisíacas vienen acompañadas por imágenes trágicas o estéticas. En la vejez, las emociones son una fuente de vida, sentidas como nunca antes, con una conciencia más cercana a esas fuentes desconocidas de las que nacen los sueños. Esa conciencia en la vejez, cercana a una parte desconocida de la naturaleza humana, ha sido vista tradicional e históricamente en las figuras del viejo sabio o del viejo bufón. Repito, las imágenes dionisíacas vienen acompañadas por imágenes trágicas o estéticas. En la vejez, las emociones son una fuente de vida, sentidas como nunca antes, con una conciencia más cercana a esas fuentes desconocidas de las que nacen los sueños. Esa conciencia en la vejez, cercana a una parte desconocida de la naturaleza humana, ha sido vista tradicional e históricamente en las figuras del viejo sabio o del viejo alegre, el viejo bufón. López se atreve a decir que la vejez es la edad de oro para Dionisos, la época para estar a solas con el cuerpo, solos con Dionisos. La vejez como la edad que está centrada en el cuerpo. Comprender que la locura de uno difiere en cada etapa de la vida y que la vejez demanda una profunda familiaridad con la locura es una propuesta en sí dionisíaca. O sea, vieja loca, ese viejo loco muy fácilmente, ¿verdad? Esas manifestaciones trágicas de la vejez las vemos entonces como locura. Comprender esa locura demanda una profunda familiaridad con la locura de la que salimos siempre corriendo. Es una propuesta dionisíaca. Nos dice Hillman, en un maravilloso libro, afortunadamente en español, que se llama La fuerza del carácter. La vida humana se prolonga más allá de la edad fértil y sobrepasa la capacidad muscular y la agudeza sensorial. La vida humana se prolonga más allá de la edad fértil y sobrepasa la capacidad muscular y la agudeza sensorial. Por ello, necesitamos ideas imaginativas que embellezcan el envejecimiento para abordarlo con la inteligencia que merece. Tenemos que psicologizar el envejecimiento, descubriendo en él el alma. Los viejos se convierten en representaciones ancestrales sorprendentemente memorables, personajes de la obra de la civilización, cada uno de ellos como una figura de valor única, irreemplazable. Envejecer, una forma de arte, dice Hillman. El carácter es el destino, dice Heráclito. Se presenta un mito vivo que lleva al ser humano más allá de sí mismo. El mito actúa en los asuntos humanos, dramatizando nuestras luchas y desordenando nuestros caracteres. Podemos leer la mitología no solo en los libros, sino en la vida. Como escribió Jung,
los dioses se han convertido en enfermedades. Las pautas del mito y de sus poderes personificados presentan estilos arquetípicos de la existencia, a los cuales no podemos escapar o sustraernos. Y lo que hemos hecho con los viejos, lo que hemos hecho con la senilidad, es humillarlos por desconocimiento de lo que es la vejez. Por esto esta invitación hoy, para que también, aprovechando a la vieja sabia, a la abuela, hablar de estos elementos que acusa la vejez. La antigua medicina griega decía que la juventud era húmeda, mientras que el envejecimiento nos lleva al polo opuesto, al de los fundamentos del temperamento, de lo cálido a lo frío, de lo húmedo a lo seco. En la vejez nos vamos poniendo rígidos, quebradizos, en lugar de ser jugosos. Secarse corresponde de tal modo a la idea de envejecer. Es más, en algunos idiomas, la palabra que significa viejo es seco. Seco y viejo tienen entonces el mismo significado. Con demasiado líquido, la sustancia del alma tiende a pudrirse. Mi terapeuta mineralista dice, la hierba seca prende rápido. Magali hablaba de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Las cosas cambian sin avisar, incluso sin que se note. Es como si la precisión por comprometerse desapareciera. Los viejos tienen una mirada más lejana y aunque la retina no se desprenda, sí se desprende la visión. Tenemos que mantener las cosas cada vez más lejos de nosotros para poder verlas claramente. El alma debe secar la frescura de los entusiasmos ingenuos y los excesos del sentimentalismo. El alma seca tiene un humor seco y un ingenio seco, un ojo seco que ve el mundo con afectos menos subjetivos. Nos volvemos astringentes, como el buen vino. La reunión de antiguas imágenes hasta llegar a la exclusión de nuevos acontecimientos, parece que se les impone a los viejos como si el alma insistiera en repasar. Conforme envejecemos, algo en nosotros quiere retroceder hasta salones distantes y espejos polvorientos. Creo que el carácter quiere comprenderse a sí mismo, aumentar su introspección y su comprensión. También regresamos para conmemorar. Depositamos coronas y dejamos flores en aquellos sucesos que dejaron huella. El pasado yace bajo muchas tumbas, enterrado, pero el recuerdo de esos momentos en la historia de nuestra alma mantiene vivos sus valores. La memoria es algo más que recordar, más incluso que imaginar activamente y relacionar con imágenes. Es un lugar de almacenaje, una cámara, una habitación, una sala, un almacén, una caverna. La imaginación que conmemora parece tener vida propia. No somos los únicos instigadores del recordar. Parece que la propia memoria nos impulsa proporcionando a nuestras meditaciones una variedad de escenas, personajes, situaciones
e imágenes que verdaderamente se habían olvidado o incluso que nunca habían ocurrido. Puro imaginar. Quedamos como huellas, perdurando en nuestra mismísima delgadez, como las líneas apenas visibles de un biombo de seda chino, microcapas de pigmento y carbón, y que sin embargo pueden retratar las profundidades sustanciales del rostro. Perdurar, no más que una pequeña melodía, que una composición única de notas sin disonantes, que sin embargo siguen sonando después de habernos ido. Esa es la delgadez de nuestra realidad estética, esta vieja y queridísima imagen que queda y perdura, la vieja sabia, la que cura. Bueno, y ahora queremos terminar con este regalo que creemos que es otra vertiente y otra posibilidad de la vieja sabia, la curandera, la vieja sabia, la que se quitó los ropajes negros. Bueno, cerramos y abrimos entonces la posibilidad de amplificar reflexiones, preguntas, comentarios, ¿no? Lo pueden hacer en el chat diciendo quiero participar o recuerden que abajo en donde dice reacciones, la carita feliz, ahí dice levantar la mano. Así que abierta el espacio de preguntas y reflexiones. Adelante, Mónica. Bueno, qué fin más bonito, con la emoción que tengo. Me, mm, quería mirar un poquito el comentario de ustedes sobre, es que recordé mucho una paciente que tengo y en alguna de sus reflexiones y sus sensaciones sentía ansiedad, está en un momento de cambio importante, tiene más o menos 38 años y está en un momento de cambio y ella traía imágenes de, se sentía una vieja en caminador, ¿no? Era una de las expresiones y se sentía perdida y se sentía, no, me parecen imágenes muy potentes, ¿no? Sobre todo la desesperaba y la angustiaba sentirse esto, que iba como, que necesitaba un caminador, que necesitaba como estar apoyada mm, por muchos lados para ella poder movilizarse, lógicamente, simbólicamente, ¿no? Metafóricamente. Entonces, normalmente cuando hablamos de la vieja sabia nos vamos, ¿no? A imágenes de mujeres, pues, mayores, ¿no? O ancianas, como si allí estuviera, o como decían, o viejos mayores en algún momento con el tema de la sabiduría. Entonces, quería preguntarles, por ejemplo, ¿no? En ese instante, ese arquetipo allí podía estarse constelando. Sin duda, Mónica, en una mujer de 30 y tantos años se puede constelar una vieja sabia, ¿no? Como en una mujer de 70 puede constelarse una abuela, ¿sí? Que, bueno, que está corriendo, que está haciendo unos deportes, este, como inusuales que uno no se puede imaginar en esas edades, etcétera. O creando algunas cosas también con esas velocidades, sin respetar el cuerpo, sin respetar lo psíquico, ¿ok? Sin darse cuenta de que puede tener elementos de ansiosos y depresivos, como hablábamos. Lo mismo entonces de que una mujer de 35, 38 años puede también constelar una vieja sabia o una anciana. Bueno, en el chat Nora estaba diciendo que se le ayudase con la referencia de lo que se usó para el trabajo. De James Hillman se usó un libro que se llama La fuerza del carácter. Y en López Pedraza, él tiene un texto, un ensayo que se llama Dionisos en el exilio. Y ese es parte del texto en donde en una parte López Pedraza toca el tema
que se amplificó aquí sobre la vejez, ¿no? En el También en lo, chat, también en lo eh, femenino ujú, están las dioses de la edad madura, están también las brujas, en un trabajo también sobre las brujas, todo de Shinoda Bolen, o sea, hay muchos elementos, muchos libros que se pueden poner como una bibliografía para este tema, ¿no? ujú. Bueno, en el chat escribió Miquel que quería participar y luego de Miquel, María Inés. Y luego le damos paso a las personas que están levantando la mano. Entonces, adelante, Miquel. Hola, buenas tardes. Bueno, quería comentar que cuando estuve trabajando de médico en una zona rural del País Vasco, me encontré una cosa muy curiosa, que era que las mujeres ancianas de la mayor parte de los caseríos, cuando moría alguien, hablaban a las abejas para que hicieran cera porque se construyen unas velas que se llaman arguisayolas que se encienden para que los muertos sepan por dónde se tienen que ir. Pero la manera de hablarlo era con un baile. O sea, bailaban para, de alguna manera, imitar el movimiento de las abejas cuando están haciendo su proceso de libar flores. Entonces, me ha parecido muy interesante porque enseguida me ha venido esa asociación, porque sí que de Dionisos había, bueno, recordaba que creo que su abuelo Cadmo bailó cuando llegó a Tebas y a pesar de ser un viejo bailó, pues realmente eh, esta parte del pueblo vasco, que es bastante matrilineal, pues se daba eso. Estas mujeres se encargaban de ese baile para que las abejas empezaran a hacer cera. Pero por otro lado también, pues es todo como la luz y la sombra, porque en un momento en el que quise poner en marcha una dieta en el comedor escolar, había un niño que no lo llevaban al caserío y eso que estaba todo sufragado y toda la dieta se pagaba por el gobierno de Navarra. Total que, hablando en el caserío, a ver qué pasaba, descubrí que la bisabuela quería hacer siestas con su nieto porque le gustaba mucho su calorcito, su piel, y entonces, pues, vamos, tuve que decirle que le compraron un osito de peluche a la bisabuela, pero que el niño tenía que ir a la escuela porque le tocaba, porque era bueno para él y tal. Bueno, dicho así, no con esta brutalidad, sino explicándole de una manera tal, pero bueno, al final, pues por eso digo que realmente, eh, como ha dicho Magali, está la sabiduría y está la sombra y depende mucho de cómo los sujetos han ido llevando su desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso lo quería compartir. Vamos. Gracias, Gracias. Miquel. Bueno, o sea, sin duda, lo jugosito de los nietos es lo que alimenta eso seco de lo que hablábamos, sin duda. O sea, uno lo escucha en los abuelos, los esponjositos, los cacheticos, o sea, el nieto es alimento, sin duda. Mm. Adelante, María Inés. Tenías la palabra tú primero, porfa, y luego le doy la palabra a los que están levantando la mano. Recuerda abrir el micro, porfa. Sí, lo que quiero yo es agradecer la profundidad de los detalles que nos han dado, porque creo que es una interesante hoja de ruta que nos muestra unas cuantas cosas de las cuales apropiarnos individualmente, además de la parte conceptual, del conocimiento y todo. Creo que es una de las edades que tiene uno de los mayores desafíos para hacerle frente a toda esta gama de cosas que nos ha planteado Magali y David. La luz y la sombra, las dos cosas, pues la integración y los que estamos transitando en estos caminos es
muy, muy importante tener esa vivencia, esa aceptación, ese reconocimiento, tanto de la sombra como de la luz, porque se nos olvida muchas veces de esa parte, de esa parte luminosa que se puede tener. Es un gran desafío el ser una vieja sabia en este momento y yo agradezco muchísimo. En este momento me refiero a la época de las cirugías, de los implantes, del no querer ser vieja. Yo que tuve la fortuna de tener una abuela apropiada de su vejez y después ahí como que se cortó la honra a la vejez, porque nadie quería envejecer en la familia. Ahora que me toca ser la más vieja de la familia, quiero honrarlo. Gracias, muchas gracias. Gracias por tus palabras. También de la bibliografía que usamos es uno de los últimos textos de Byung-Chul Han, porque él dice que se está perdiendo la narración en el mundo, ¿sí? No hay discurso político, no hay discurso en la familia, ¿no? Ahorita lo que hay es pura simplemente un me gusta, un selfie, una foto y ya. Y le comentaba a Magali, lo que pasa es que no lo pudimos incluir acá, porque creíamos que se iba a volver bastante amplio y largo. Bueno, que en nosotros, a los venezolanos, nos ha tocado esto de la diáspora y de emigrar, y me ha llamado muchísimo la atención que en Amazon se pueden encontrar 1.001.000 cuentos de abuelas que han escrito para los nietos que nacen en otras latitudes, ¿sí? O sea, de donde yo vengo, de aquí soy de Venezuela, así es la arepa, así es mi comida, ¿no? Y cuando haces una pequeña investigación, te das cuenta que es una idea que ha surgido de las abuelas, ¿no? Y bueno, ahí en Amazon hay millones a las que estén interesadas que son abuelas y me encanta porque, bueno, también es como darle un regalito de esa sabiduría a esa otra generación y que también conozcan un poco de los orígenes y de lo transgeneracional y de lo genealógico. Muchas gracias, Marinés. Adelante, José Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias, David. Bueno, a Magali y a ti, como siempre, la sacan del estadio y tenía unas reflexiones y unas preguntas. La primera se me vino a la mente de inmediato con las primeras imágenes que Magali nos estaba presentando, la imagen de Úrsula y Aureliano Buendía, en el sentido de, mientras Aureliano es el paterfamilia, va a ser quien maneja la familia, maneja la guerra y otra serie de elementos. Úrsula realmente es quien tiene la sabiduría y a quien todos buscan. O sea que incluso en esta novela que define perfectamente bien no solo nuestro concepto cultural en esta región del mundo, sino que ha sido entendida y aplicada así en muchos otros lados, hay una circunstancia interesante en el sentido del género y es que mientras el abuelo tiende a ser el pater familias, realmente quien tiene la sabiduría y el manejo al final del día, como lo hace a lo largo de la novela como mujer, sigue haciéndolo también en la vejez como abuela, que es un tema bien interesante, que entre otras no sabría cómo inventar la palabra, sería abuelez o abuelitud, pero lo he escuchado mucho de personas cercanas en mi familia y la forma en que hombres y mujeres asumen ese concepto de llegar a la abuelez o a la abuelitud. Entonces, primero hay ese tema de género. El hombre normalmente tiene un concepto de el hecho de llegar a ser abuelo y la parte de la sabiduría o de la bruja mala le corresponde más a la mujer. En segundo lugar, Magali, está la parte de esa abuela que puede ser la de la sabiduría, la de la bruja mala, una combinación de ambas, pero también se suele decir que los abuelos, las abuelas, llegan a un momento en su vejez que se compara con la niñez. ¿Cómo se manejaría ese doble elemento? Porque cuando llegas a la sabiduría es por la acumulación de la gran cantidad de experiencias que la mujer ha tenido sobre la vida y logra presentarlas. Pero esas etapas de niñez me imagino que tienen que ver ya con situaciones propias del cerebro que
llevan a ese desbalance entre la sabiduría y actos que son propios de niñas, para ponerlo de alguna forma. Y tercero, Magali, si pudieras, y también a David, profundizar un poquitico más el tema de lo dionisíaco en la vejez y el libro del maestro López Pedraza de Dionisos en el exilio. Y por último, David, ¿cómo se llama la canción del video que me pareció maravilloso? Bueno, lo de Dioniso se lo dejo a Magali. La canción es de Natalia Lafourcade y se llama María la Curandera, Ujú, así mismo. ¿sí? Y la pueden encontrar en YouTube. Y bueno, en relación a lo que tú estás diciendo, generalmente yo creo que hay una disociación a lo femenino, a la bruja, pero bueno, también en los cuentos de hadas encontramos al ogro, ¿no? O sea, el ogro como ese viejo también que tiene su aspecto oscuro, difícil, que no ha podido integrar. Y el viejo hombre, bueno, también está que si el mago Merlín, o sea, hay formas también de viejos, ¿no? Que también pueden ser sabios y que también tienen su aspecto hermético, su aspecto de trucos. Aunque, bueno, casi siempre lo que vemos es a la bruja como tú lo dices, pero no, o sea, no quisiese dejar pasar de que existe aspecto sombrío de lo masculino en la vejez. Eso también es importantísimo, ¿no? Es un aspecto del viejo. O Sí, sea, y el enfermo, generalmente quizás se le presenta también a veces como enfermo o como bufón, que Magali lo mencionaba un poquito también. O sea, en la decadencia o en la dificultad que ha tenido el desarrollo de la masculinidad, quizás no hay una energía tan fuerte como la de la bruja, sin duda, lo que tú estás diciendo, pero también lo masculino tiene sus pinceladas en esas etapas, ¿no? que muchas veces el viejo se erotiza, o sea, sobre todo más que la mujer vieja, y entonces, bueno, hay toda una cantidad tanto de leyendas como de situaciones familiares difíciles. O sea que la bruja malvada no es solamente un aspecto de lo femenino arquetipal, sino que también hay aspectos, vamos a poner comillas, malvados en el varón, ¿sí? O sea que Animus Anima se está presentando los aspectos malvados en cualquiera de los dos sexos, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? En relación a los aspectos dionisíacos de la vejez, López en el libro de Dionisos se extiende, se expande todos estos elementos que, claro, yo sinteticé en ansiedad, depresión, etcétera, pero los diálogos que hay con Cadmo, el abuelo de Dionisos, son bien interesantes, ¿no? En relación a ello. Te refiero entonces en el libro de La Obra Reunida, el tomo que está ahora a la venta, de la obra de López Pedraza, está el libro de Dionisos. Entonces te refiero allí a ese aspecto pues, que estás preguntando, porque sería muy largo y extenso en este momento, que hay otras personas que también quieren preguntar, ¿no? Pero bueno, está allí referido la obra reunida. Y también como una ampliación de López diciendo que no se ha hablado mucho en la psicología de la psicología de la vejez, por lo que plantea Magali, ¿no? Se reniega, se coloca de un lado, fastidia, el viejo, la vieja molesta, hiede, qué fastidio, ¿no? Entonces, bueno. Nora, tú habías escrito en el chat y el autor de La pérdida de la narración se llama Byung-Chul Han, H-A-N es el apellido, un surcoreano, filósofo heideggeriano que, bueno, tiene muchísimos textos y a mí me gusta bastante lo que él plantea. Tenía la mano levantada Leila Daher, pero creo que la bajó, entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Nora. Adelante, Nora. Bueno, varias cositas. Lo primero que la charla es agua para mi sequedad. Pero total, me ha caído, pero como anillo al dedo, ¿no? Eh, bueno, les quería contar una anécdota que ya yo la tenía explicada desde la neurociencia, pero ahora se me hace más amable esta explicación que ustedes me dan.
Mamá fue parte de la diáspora, o sea, toda mi familia está afuera y mamá está afuera y murió fuera. Ella tuvo una demencia y por cosas del destino, eh, yo fui a Estados Unidos y me quedé allá atrapada con la pandemia. O sea que me tocó acompañarla en sus últimos meses de vida, pues. Mamá estaba o sea, una demencia severa. Además, en pandemia, aislada. Y a mí se me ocurrió, o sea, porque totalmente perdida, a mí se me ocurrió, y me imagino que esto obedece a una constelación de esta mujer sabia en mí, a mí se me ocurrió hacerle un playlist, una lista de canciones que cantábamos juntas desde que yo era niña, etcétera, y las que ella me decía que mi papá le cantaba, etcétera. Y bueno, yo agarré y por una endijita ahí le metí a mamá el grabadorcito donde yo le había puesto eso para que ella escuchara. Bueno, mamá, de estar perdida, pasó a pararse de la silla, a bailar, invitó a todos los viejos que estaban ahí a bailar y aquello se convirtió en una fiesta. Simplemente porque, bueno, algo en su memoria se conectó pues con esta historia musical que tiene que ver con esto que estamos hablando de Dioniso. Me parece una experiencia bella, pues, ¿no? Que quería compartir con ustedes. En cuanto a lo de la lentitud, yo creo que una manera que yo he encontrado de cargar con la lentitud desde hace tiempo, es que, o sea, yo creo que cuando nosotros somos más jóvenes, la velocidad es como horizontal. En cambio, en la medida en que vamos haciéndonos viejos, la cosa no es horizontal, sino vertical hacia abajo. Entonces uno necesita caminar un poquito, escucha, ¿no? Escucha para aprender algo, pero entonces no puedes seguir para de allá adelante, para el otro lado, sino baja, para entender la profundidad de la cosa. Y claro, eso toma tiempo. Eso hace que uno sea más lento. Uno, pero es mejor, es mejor. Solamente hace falta poder cargarlo y saber que, bueno, mira, el otro pensará que soy bruta, lenta, etcétera, pero yo voy por donde tengo que ir. Este, Pregunté lo de la bibliografía porque la parte de López Pedraza es tan profunda que tengo que volverla a leer para poder entender, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que la bruja mala, para poder ser mala, tiene que tener una cara bonita y amable, porque si no, no puede hacer maldades. Y bueno, agradecida, me quedo súper movilizada con el seminario. Bueno, muchas gracias. A mí me pareció un seminario emotivo. Cuando estábamos haciendo el material, yo le dije a Magali que me parecía que el seminario estaba bastante emotivo, ¿no? Bueno, Saulivet está agradeciendo por el chat, muchas personas también, ¿no? Antes de darle la palabra a Isa, Susi Wanich ahí puso un extracto bastante largo de Joan Manuel Serrat, que tiene que ver con la vejez. Entonces, las personas que quieran ir al chat y leer un poco lo que está compartiendo Susana de este texto de Joan Manuel, ahí lo pueden ver, ¿no? Armando dice, realmente excelente charla, mil gracias, muy movido, felicitaciones. Sí, a mí me pareció que el material estaba bien sentido. Bueno, Bueno, Isa, adelante. antes de Isa, Nora, eso que tú estás trayendo como experiencia personal, que es importantísimo, por un lado, como tú misma dijiste, la neurociencia ha estudiado bastante lo de la conexión musical, ¿no? Cerebral y los recuerdos. Y hay películas, yo vi hace unos años una película china, una bellezura de película donde ese era el tema, justamente, ¿no? La música y la vejez. Entonces, eso me parece bien importante que tú que trajiste como experiencia con tu mamá. Y lo otro muy gráfico que tú decías, ¿no? De como caminar un poco y luego entonces un bajón que permite justamente llegar a lo sabio, ¿no? Porque ese bajón te permite
conexión, ir otra vez a lo mismo para entender mejor, o sea, más proceso, ¿no? Que es de lo que se trata cuando todavía tenemos un poquito de neuronas para tener atención, concentración, memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustó mucho pues tu reflexión en relación al tema. Dale, Isa, Coco, bueno, Coco también. Coco de Pixar es una película que habla de eso. O sea, también, de hecho, la canción principal se llama Recuérdame. Ay, sí, exactamente, ¿Sí? exactamente. Y ahorita que se está esperando el mes que viene el estreno de Intensamente 2, que es la de las emociones y la niñita, parte de lo que se ha dicho es que a la nostalgia, la emoción de la nostalgia la representan como una viejita, como una abuelita en la mente de la niña de la la película. niña. Ujú. Ujú. Isa, adelante. Gracias. Yo quería añadir además, a propósito de la música y lo recuerdo, Tony Bennett estaba absolutamente aislado del mundo, pero no le podían poner una canción que él hubiese cantado porque la interpretaba desde el principio hasta el final, toda. Y hubo un video que presentaron, no me acuerdo, eso te lo mete YouTube, de una señora francesa pianista, también absolutamente olvidada, y tocaba, al ponerla al piano, interpretaba sus piezas musicales. Eso me parece maravilloso, ¿verdad? Bueno, yo quería dar las gracias por este seminario. Me, me emociona, porque me conecta con las viejas de mi familia. Yo tuve dos bisabuelas y una de esas bisabuelas nos conta, yo siempre lo pongo en mi trabajo, yo tuve la dicha de tener unas abuelas que contaban cuentos y eso me ha conectado pues con lo que yo hago, que es tradición oral, que son historias, que son mitos, porque yo también cuento. Entonces, esto me ha encantado, de verdad. Me ha conectado con las vivencias que como persona tengo, no solamente cuando fui niña, sino ahora en esta experiencia, como decía David, del exilio. Estoy sola, tengo que manejarme yo misma, tengo que ser autónoma, he descubierto a la persona con gracias, con carismas que no conocía. Entonces eso me ha conectado con muchas cosas y por eso entonces yo me dedico a hacer las cosas que estoy haciendo y que me dan dicha, me llenan de alegría. Y es más, me llenan tanto de alegría que hay primos que me dicen, ¿cuándo vas a escribir la historia de la familia? Entonces eso, pues lo agradezco mucho, porque entonces de alguna forma yo soy también la vieja sabia de la casa, ¿no? Y por otro lado, yo tengo así como una imagen, yo no sé si los demás lo viven, pero que los viejitos son todos buenos. Entonces, cuando uno veía uno de esos viejos nazis que encontraban y que había sido un asesino, y decía, pero con la cara de viejito bueno que tiene y es un desgraciado, por no decir la mala palabra, no tiene esta idea de que los viejitos son buenos y resulta que tuvieron una vida que a veces cuenta otra historia, ¿no? Pero se tapan con la imagen de ese señor o señora que son buenos, viejitos, que ya la vida los ha llevado por otros derroteros y se olvida uno de que tuvieron un pasado. Entonces yo quería un poco saber si eso se ve también en la historia de los viejos, que los veamos como chicos buenos y no como lo que a veces realmente fueron, que son los chicos malos. Muchas gracias, Magali. De verdad que estoy encantada con este seminario. Muy Gracias. bien. Mira, Y a ti también, David. Sorry. Y también a David. claro, claro. No te olvides que todos somos buenos y malos, y los viejos también. La viejita puede parecer que es una viejita muy buena y bondadosa, pero también están sus aspectos de bruja malvada. Lo mismo en los viejecillos tan buenos y tal, está también en la parte del loco o del bufón, o bueno, o el malvado, el ogro, que decía también David antes, ¿no? Es decir, mm, mejor no quedarse como con esos elementos así como muy religiosos y muy ahí románticos de los viejos y las viejas, ¿no? O sea, todos tenemos todo. Eso es bien importante. Así es. Ujú. Bueno, gracias, de verdad que sí. Gracias, Isa. Aquí Nora está escribiendo en el chat, Magali, para que lo consideremos, que se haga un seminario de memoria y olvido del material que tú tienes en Hilaturas 3. Bueno, adelante,
Ana María, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero agradeceros a los dos, Magalí y David, por vuestra presentación y, como dice Isabel, que me conecta totalmente, con muchas emociones. Hay varias cosas que me gustaría comentar. Bueno, primero, David, tu referencia a Coco sí, me va muy de cerca, es una de mis películas preferidas. Y eso. Y lo de Nora, la experiencia con su madre, eh, pues algo similar, diferentemente, pero similar con mi madre lo he vivido. Ella padecía de Alzheimer y bueno, era peluquera, que aquí está su retrato de joven. Bueno, era peluquera, pero su pasión era la música. Ella cantaba bueno, conoció a Luis Mariano, la pianista de Luis Mariano era su amiga que la entrenaba a cantar bueno, ha sido más de hobby, pero era su pasión. Y los últimos años, cuanto más perdía la memoria y eso, eran sus canciones y se ponía a cantar y era de nuevo la joven de antes, ¿no? Es muy emocionante, hasta en momentos que no nos reconocía a mi hermana y a mí por la pérdida total de memoria, pero lo que la conectaba era la música y el canto. Y esto sí, sí, me emociona. Y la última aportación que me gustaría hacer es referente a la danza de Dionisos. Pues mi suegra y mi suegro hace unos años estaban en un grupo, fundaron un grupo entre amigos de la misma edad y se organizaban, creo que cada una vez al mes o cada 2 semanas se reunían, alquilaban una sala y cada uno organizaba la tarde-noche para bailar, danza. Organizaban, hacían el programa de música, de canciones o de trozos de música y bailaban libremente. Entonces, bueno, intuitivamente se constelaba ahí Dionisos, porque eran todas personas mayores, de 70 y, bueno, más de casi entre 70 y 80 años. Sí, sí. Solo quería aportar esto y muchísimas gracias por este seminario, presentación, de todo corazón. Gracias. Yo tuve la experiencia en Madrid de ver a golpe de 5 a 6 de la tarde filas de gente mayor que iba a bailar en los sitios nocturnos que abren a las 9 de la noche, de 6 a 9. Entonces los ancianos, bueno, iban a bailar. Mm. O sea, que se ha institucionalizado prácticamente esta práctica, ¿no? Bueno, muy eh, nutritiva, si se quiere, pues dentro de lo que sería pues lo dionisíaco, ¿no? Sí, Sí. vale. Gracias, Ana María. Bueno, en el chat, antes de darte la palabra, Carlos, bueno, la sugerencia de Nora sobre memoria y olvido. Susana Gascue dice, bueno, gracias por este invalorable regalo que nos han presentado. Ha sido enriquecedor, movilizante y digno de ser visto múltiples veces. Infinitamente agradecido. Betsy Rojas dice, la novela de Gabriel García Márquez, La increíble triste historia de la cándida Fréndida y su abuela desalmada, Heréndida. plan- Heréndida, plantea para mí el tema de la bruja malvada, lo sombrío. He disfrutado muchísimo este seminario. Muchísimas gracias. Y Nora se está aquí comprometiendo a que a lo mejor en un próximo encuentro canta la canción que pusimos. Bueno, No, no, aquí no, no, no. que quede. No, 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 no. En un café concert que habrá por Quede aquí. constancia, doctora Palacio. Adelante, Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este, uf, qué duro.
Realmente me gustó mucho el trabajo de hoy. Ando como revuelto por ahí. Además que el tema de la vejez nos lleva para, como decían ahora, para abajo en temas de velocidad. En este mundo de hoy día que la velocidad es un sino. Todo va inmediato, ¿no? En realidad tengo un par de cositas, ¿no? Es decir, me hizo recordar a mi abuela cuando hablaba Nora, y es que doña Trina tenía siempre un cuento que echarnos de su vida con mi abuelo, ¿no? Porque el cuento de ellos es más que pintoresco, quizás de la época. Mi abuelo era un tipo de 47 años con 2 hijos, viudo, y su compadre tenía como una docena de hijas, y Trina tenía 16 años y se casa con Trina. Entonces, mi abuelo Hermes, que cosas de la vida se llamaba Hermes, muere cuando la mayoría de sus nietos somos todavía muchachos y jóvenes o muy niños. Y Trina cumplía una función allí para que conociéramos a mi abuelo, ¿no? Es decir, nos reunía, o no era que nos reuníamos, sino que, por ejemplo, en épocas de Semana Santa, con el cuento de los 7 potajes que se hacen en esas épocas, en los Andes, empezaba a echar cuentos de las peripecias y las cosas de Hermes, que para ella eran muy graciosas, algunas y otras trágicas, pero que para nosotros era pintoresco, era muy grato. Y Pablo, uno de mis primos, ha querido compilar todos esos cuentos, entonces hemos estado poco a poco tratando de recopilar cuentos y ver cómo lo escribimos. Me pareció que fue valiosísimo ese tema. Creo, como pregunta me queda, en algún momento, porque no estoy cierto ahora si fui yo el que lo oyó mal o fue así, que en algún momento, creo que fue López Pedraza el que comenta que en la vejez se pierde la imagen. ¿Es eso? ¿Me equivoqué? Quería saber si Magali puedes ampliar un poco más esa idea. No se pierde la No se imagen, pierde. Ujú. sino que no se le da, digamos, la importancia que puede tener el aproximarse a la imagen. Okay. Pero no se pierde, o sea, la imagen, o sea, se pueden perder recuerdos, se pueden perder pensamientos, más que todo es esa parte del conocimiento en el cerebro, pero la imagen en sí no se pierde. El tema de lo racional es lo que se va Lo disipando. racional, exactamente, sí. Es Okay. la parte, se llama pues cognitiva, pues la parte cognitiva es Perfecto. la que se va disminuyendo o perdiendo. Muy Mil agotado gracias. muy agotado por la energía que requiere la depresión y la ansiedad, no tienes acceso a ella, no la puedes leer, no la puedes traducir, Claro, porque estás muy metido en otra cosa y la energía está puesta en otra cosa. seguro. Ujú. Mil gracias, muchas gracias. A ti, Carlos, antes de darle la palabra a Nelly y Armando, bueno, Isabel Calvos dice, en los sitios donde voy a bailar con otros viejos y viejas, hay un cartel que pone, el baile repara lo que la vida rompe. Qué bonita frase, Isa, gracias por regalarlo. Gracias por este fantástico seminario, muy rico y potente. Y Luis Pulgar dice, nos gustaron mucho los comentarios, en especial el de Miquel, interesantes y emotivos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adelante, Nelly. Creo que con Nelly y Armando cerramos entonces la ronda de amplificaciones, preguntas y reflexiones. Adelante. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a los dos. Y yo creo que una de las mejores expresiones de lo emotivo y del feeling, de toda la emoción de este seminario es que la mayoría, a medida que se hacen las intervenciones, al contrario, otros seminarios que hay como muchas preguntas de, ¿no? Aquí es como los recuerdos. Ya hemos empezado a tejer historias, a contar historias. Empezamos a recordar nuestras abuelas, nuestros abuelos. Yo también estaba recordando que tuve la suerte de ser criada por una abuela
una bisabuela, un abuelo, entonces lo que significó en mi vida que en mi infancia estuvieran esos tres seres, que creo que si no hubieran estado, por supuesto, hubiese sido otra cosa. Como muchas de las que han intervenido, estoy de verdad muy movida, muy emocionada con el seminario. Y pensaba también en, bueno, estos tiempos que nos tocan ahora con la migración, con nietos que no tienen la abuela cerca, ¿no? Estas relaciones de nietos, abuelas, que es tan hermosa y necesaria, y lo que uno se tiene que inventar. Yo no tengo nietos, pero tengo un sobrino que Magali sabe, un sobrino nieto que es así el que me tiene de cabeza. Y entonces en todo esto de que, bueno, he tenido la suerte de verlo, de poderlo visitar una vez al año y estar un ratico con él, pero que quizá eso no puede ser todo el tiempo, pero hace como 3 meses atrás, después que regresé del último viaje de verlo, se me ocurrió la idea para poderle seguir leyendo, porque cada vez que estoy con él, pues leemos juntos bastante. Le dije que íbamos a tomar un ratico los domingos para leerle un cuento que todavía tengo acá y le leo. Es a través de las pantallas, pero sentía como que no quería como tener que esperar no sé cuántos meses o un año más para volver a sentarme a leer con él, ¿no? Entonces empecé a leerle un cuento y 15 minuticos, no mucho, pero ahí se lo voy leyendo, le voy mostrando las imágenes y ahí vamos, sentí que no quería perder ese hilo, ¿no? Entonces, bueno, recordé también a medida que los oía la película Antonia que hemos trabajado con Magali, que es una película tan bella, hermosa y bueno, el personaje de Antonia lo recordé mucho, Maga. Y de verdad que más que preguntas digo, bueno, ojalá, por lo menos yo pido, ojalá tenga la suerte que se constelice en mí en esta iniciación hacia la vejez, aunque sea un mínimo de Hécate, de Hestia, de Dioniso, de todos estos dioses que lo ayudan a uno a llevar la vejez con sabiduría, ¿no? Y muchas gracias a los dos. Vale. A ti por las amplificaciones. Sí, sí, sin duda las intervenciones más que preguntas han sido emotivas, han conectado con el feeling de la vida y de la historia. Por eso yo también ponía ahí en algún momento en las narraciones que la vieja sabia es custodia de la psicohistoria, de los complejos, que a veces tanto dan leña en la psicoterapia, pero una vez a una analista junguiana de Chile, que se llama María Paz Ábalos, le escuché algo así como que es lo único que nos vamos a llevar, nuestro complejo. Tanto que nos dan leña, pero es lo único que nos vamos a llevar. O sea, creo que tiene un significado y un valor potente para nosotros, ¿no? Leo Cárdenas dice, bueno, maravilla de seminario, muchísimas gracias. Nos quedan tantas imágenes danzando en el alma, bien vale la pena leerlo y releerlo. Marisol, mil gracias por este valioso regalo, los aprecio profundamente, un abrazo. Susana Gascue, a mí este seminario me abrió la posibilidad de un mundo rico y maravilloso para transitar la vejez y me toca, bueno, creando y compartiendo alma. Gracias. Bueno, gracias a todos. Adelante, Armando, para cerrar contigo. Ok. Bueno, sumamente movido también y agradecido porque realmente me ha tocado mucho este seminario, ¿no? Y tengo dos anécdotas también, yo creo que esto nos va trayendo cosas. Y una que desgraciadamente, Mañanita, que todos la conocen, yo creo que pasó un poquito de Puela, no llegó a ser la vieja sabia porque ella pasó de Puela a la depresión, ansiedad mezclada con un poquito de demencia senil y no tuvo ese chance, desgraciadamente, porque la vida de ella, tanto con cosas malas, cosas buenas, yo creo que tiene una riqueza interna que ha podido ser una vieja sabia, maravillosa y no lo ha logrado ser, ¿no? Entonces, ese punto me deja emotivo, pues. Y lo otro, hay dos cosas adicionales. Mi abuelo, que era divorciado, tenía dos hermanas, ninguna de las dos se casaron y cada vez, nosotros íbamos una vez a la semana o dos veces al mes, y entonces había, una de las hermanas era la sabia que te contaba cuentos de la familia y además te regalaba 5 bolívares cada vez que tú ibas para allá y tal. Y la otra era, para mí era la bruja malvada porque te veía además con cara así de bruja y te pegaba un pellizco.
¿por qué pegaba un pellizco a esa señora? Yo no sé, pero todos los sobrinos y todos los nietos decían, coño, pero y mi tía Margarita, ¿por qué nos pega pellizcos a todos, no? Entonces, esa vivencia la tuve. Y me hizo reflexionar mucho esto con una cosa que me pasó hace 2 semanas o hace un mes. Yo tenía, y casualmente aquí lo tengo al lado, mi abuelo leía conmigo esta enciclopedia de Fabulandia, y es una enciclopedia que tiene 6 tomos y son todos los cuentos habidos y por haber, además una ilustración maravillosa. Y resulta que yo la estaba viendo aquí y decía, bueno, ¿qué hago yo con esta vaina? Tuve la suerte de ir a República Dominicana, me llevé 3 de los volúmenes y este es el próximo que voy a llevar en el próximo viaje. Y tengo la suerte de que mi hermano Alejandro tiene 2 bebés. Entonces, como mi abuelo se sentaba conmigo a leer esa enciclopedia, pasé yo prácticamente toda la semana con los hijos de Alejandro, mi hermano, leyéndole los cuentos, pero cuentos fuertes con la integración de la maldad, porque está Barba Azul, están miles de cuentos y tal. Entonces, entonces leyéndolo, mi abuelo me los dramatizaba, ¿no? No era la lectura normal, sino decía, había un gigante egoísta, y entonces dramatizaba todo. Y me puse yo, y este curso me hizo ver a mi abuelo contándome los cuentos, y después yo hace 2 semanas estaba contándoselos a mi sobrino, y realmente estoy muy emocionado y muy agradecido con esto. De verdad, Magali, gracias. Y bueno, ojalá pueda yo con la música destapar un poquito a Mañanita, que realmente una situación complicada, pero bueno, vamos adelante. Vale. Oye, ¿podría hacer un pequeño comentario? Adelante, Leo, para cerrar, Sí. sí, siga. Me gustaría comentar una experiencia que tuvimos con mi abuela, que fue un personaje espectacular, una mujer que nos dio mucho, ¿no? A sus nietos, especialmente a sus nietos, en momentos en que ella estaba en agonía, y que no se despegaba, o sea, no, fue una agonía larga. em, el comentario que quiero hacer es como que fue como al revés, es decir, en lugar de escucharla a ella, porque ya no podía hablar, ella ya estaba pues muy mal de salud, lo que hicimos fue reunirnos, la familia, y contar cuentos que ella nos contaba. Entonces contábamos anécdotas alrededor de su cama, ¿verdad? Recordándola, y muriéndonos de la risa también. Y de pronto dijimos, vamos a poner la música que a ella le gustaba. Y empezamos a poner su música, que era la nueva trova cubana, era sobre el unicornio azul, que era una de las canciones favoritas de ella. Y luego de ese encuentro y reencuentro con ella, en donde realmente ella estaba bastante ausente, pero seguramente su inconsciente y el nuestro pues estaba conectado, ella se fue. Al día siguiente de esa reunión, ella se fue. Entonces es como esa danza dionisíaca no es nada más de un lado para otro, sino también de la familia hacia ella, ¿no? Como un agradecimiento espectacular. Bueno, no puedo hablar. Gracias, Leo. Abrazote a papacho, Leo. Bellísimo. Bueno, sí, un seminario maravilloso, ¿no? Súper, súper emotivo. Nada, cerramos. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias también a las personas que verán este video en diferido. Si lo quieren, a partir de mañana le escriben a Magali el correo y Magali con gusto les pasa la copia para que lo puedan volver a ver, a escuchar, conectarse con todo lo que hablamos, ¿no? Yo estoy muy agradecida a todos los que están aquí hoy y a todos los que quieran después ver el video, porque realmente la interacción ha sido bien, bien interesante. Para mí, haber trabajado con David el tema, porque David es un joven, porque yo estoy pues ya en la senilidad. eh, entonces, para mí quiero agradecerle a David y a todos ustedes, bueno, esta interacción y todo este tema que para mí ha sido bien importante hacerlo. Así que bueno, Gracias, Magali.
Encanto, encanto. Un abrazo, Bellísimo. Magali.